Bueno, mirad, os voy a dar las medidas de la chaqueta. Aparte de explicaros un poquito, la chaqueta se empezará tejiendo por la pieza de la espalda, luego tejeremos los dos delanteros, luego tejeremos las dos mangas, luego la capucha y por último la tira del acanalado. Lo vamos a hacer en un falso punto inglés, en crochet, y vamos a usar para el cuerpo, mangas y capucha la aguja del 6 y para los acanalados la aguja del 4. ¿Qué más? Vale, las medidas. Tenemos el ancho del cuerpo desde aquí hasta aquí, que hace 50-51 centímetros. Luego el largo desde aquí hasta aquí hace 59-60 centímetros, más o menos. Luego, el largo de la manga desde el centro del escote hasta la punta son unos 68-69 centímetros. Y el largo de la manga desde la sisa hasta el final hará unos 40 centímetros. Luego tenemos el alto de la capucha, desde aquí hasta la punta de la capucha. Eso serían 33-34 centímetros. Después, ¿qué más medidas? El ancho de la manga, aquí en la parte de la sisa, el ancho sería de unos 17 centímetros. Y el ancho aquí en la parte del puño sería unos 11 centímetros. Después, el ancho del canalé, el ancho de uno de los delanteros sin el canalé, o sea, desde aquí hasta aquí, sería unos 22 centímetros. Después, el ancho del canalé sería de 3 centímetros, tanto aquí como en el puño. Y por último, la abertura del bolsillo, que es esto, sería unos 13 centímetros. Entonces, creo que con estas medidas, que son aproximadas, cuando vayáis tejiendo os podéis ir guiando de si vais bien o si vais mal. Bueno, vamos a empezar con la chaqueta. Entonces, para esta chaqueta he utilizado esta lana. Es una lana muy sencilla, es un 100% acrílico. 100% acrílico. Entonces aquí tenéis las instrucciones de lavado y las agujas recomendadas. Para crochet está recomendada la 4,5, pero vamos a utilizar para este trabajo la aguja de 6 milímetros y la de 4. Entonces, veis que cómo es la lana, más o menos, para que os hagáis una idea. Aquí estaría para el 4, 4,5, 5, bueno, podéis utilizarla a partir del 4 para la que queráis. En este caso ya os digo que vamos a usar la 6 y la 4. Entonces vamos a empezar. Bueno, mirad, vamos a empezar haciendo la espalda. Yo aquí ya la tengo hecha, pero os quería comentar un poco. Cuando hacemos esta prenda tenemos el derecho y el revés. ¿Cómo diferenciamos el derecho del revés? Fijaros que en el derecho las cadenitas que se forman en los puntos han de mirar hacia arriba. Así mirarían hacia abajo, si os fijáis, y así miran hacia arriba. Entonces, esto sería el derecho de la prenda, ¿vale? Entonces, lo que vamos a empezar a hacer son filas de subida y de bajada por todo
el largo lo podéis hacer como queráis. Yo he hecho un largo de 93 puntos hacia arriba, contando el canalé, ¿eh? Tenemos 8 de canalé y 85, o sea, vamos a decirlo bien, 8 de canalé que se hace con punto raso o punto deslizado y 85 de punto bajo. Y esto es de subida y de bajada, de subida y de bajada. Más cosas sobre la espalda. Cuando la tengáis acabada del derecho, tenéis que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 y 41 columnas completas. Si contáramos esta, ¿vale? Porque yo os lo estoy contando por columnas, porque en este tipo de punto prefiero hacerlo así para no liarnos, ¿vale? Pero si contáramos esta de la esquina, serían 42, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Vamos a utilizar para hacer este trabajo la aguja de 6 milímetros y la del 4. La del 4 solo la vamos a usar para hacer los acanalados de los bajos y de los puños, y la de 6 para todo el resto de la prenda. Entonces, vamos a empezar haciendo 93 cadenas flojas con la aguja del 6, 93 cadenas flojitas más una de subida, total 94. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os aconsejo que pongáis siempre, trabajando en este punto, que pongáis siempre al principio y al final de cada fila el marcador. Es muy importante en este punto porque es muy fácil que las hebras se queden escondidas. Entonces, para no cometer errores, poner siempre al principio y al final el marcador. Así que tenemos 10, vamos a hacer hasta 93 más una más, o sea 94. Muy bien, ya tenemos las 93 cadenas más una de subida, 94. Entonces solamente en esta primera vuelta vamos a trabajar por aquí, por estas ondas que se hacen aquí detrás. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque luego cuando tengamos que unir las partes de la prenda, este inicio nos va a quedar mucho mejor. Entonces, giramos y hacemos. En esta primera onda no, porque es la que estamos trabajando. Y esta la omitimos. En la segunda, que es esta, insertamos el crochet y hacemos un punto raso. Todo lo que vamos a hacer en esta primera fila van a ser puntos rasos. Es la única fila que la vamos a hacer toda igual. El resto ya lo cambiaremos. Entonces, importante, si os fijáis aquí, se nos ha formado como una cadenita con dos hebras. Tenemos que poner el marcador en la interior de las dos, esta no, en esta. Porque este va a ser el punto que cuando volvamos vamos a tener que utilizar. Entonces, seguimos en la siguiente onda
punto raso. En la siguiente, punto raso. Y así vamos a hacer toda la fila de puntos rasos. Bueno, toda la fila no. Vamos a hacer así con esta aguja, porque ahora pensar que estamos en la parte de arriba, ¿vale? En la parte de abajo, en el otro lado, estará el canalé o el acanalado. Entonces, ahora vamos a hacer así, con esta aguja, 85 puntos rasos y luego os comento. Bueno, mirad, ya tenemos los 85 puntos rasos con la aguja del 6 y ahora cuando nos falten 8 cambiamos a la número 4 y hacemos los 8 puntos rasos que nos faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en esta última, aunque tengamos aquí la cadenita puesta, la barriguita de atrás es esta. 8. ¿Vale? Quitamos el marcador. Tensamos un poquitín. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, con la misma aguja, una cadena, giramos. Y ahora vamos a empezar a trabajar. Fijaros que cuando estamos mirando de frente tenemos todos estos puntos que parecen puntitos de cadena y luego por detrás tenemos todos estos de aquí. Entonces nosotros vamos ahora a trabajar siempre en esta hebra, no en la exterior, sino en la interior. En esta no, en esta. ¿Vale? Entonces, como ahora estamos abajo haciendo el canalé, seguimos con la aguja del 4. Hemos hecho una cadena. Esta primera la saltamos porque es la que estamos trabajando, o sea, el punto donde ahora nos encontramos, y pasamos al siguiente. Cogemos la cadenita de atrás y hacemos el primer punto raso. ¿Vale? Tenemos el primero y ahora lo que vamos a hacer, fijaros que ahí se ha formado una cadena. Entonces en esta hebra de afuera, no, en la de dentro ponemos el marcador para cuando volvamos tener claro que ese es nuestro último punto. ¿Vale? Hemos hecho 1, nos faltan 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, más el que habíamos hecho al principio son 8. Entonces, ahora quitamos la del 4 y metemos la del 6. Y ahora sí que ya vamos a empezar a hacer puntos bajos por la hebra trasera, En esta primera vuelta igual nos cuesta un poquito, luego ya no, pero en esta primera vuelta siempre cuesta un poquitín más meter la aguja. ¿Vale? Punto bajo.
Seguimos haciendo puntos bajos en cada una de las cadenitas de atrás de cada punto. Así hasta tener 85 puntos bajos. ¿Veis cómo aquí tenemos esta parte más estrecha que será el acanalado y aquí ya empezamos la parte ancha? Entonces vamos a seguir haciendo esto hasta llegar arriba y hacer 85 puntos bajos. Ya hemos llegado aquí a la parte de arriba, hemos hecho toda la fila, entonces me falta un punto y ahora en este donde habíamos puesto el marcador, justo en esa hebra, es donde tenemos que hacer el último. Entonces quitamos marcador y en esa misma hebra hacemos el último. Por eso os he dicho que es importante que pongáis el marcador, porque esa hebra es muy fácil que se pierda. Ahora lo mismo, subimos una cadena y giramos. Ahora vamos a hacer, como estamos de bajada, vamos a hacer al revés que hemos hecho aquí. Empezaremos con puntos bajos y acabaremos con puntos rasos. Entonces, esta primera, acordaros que no cuenta, es la de subida. En la siguiente, punto bajo. Y en la hebra interior, marcador. En la interior, Muy bien. Ahora ya seguimos haciendo puntos bajos. Ahora ya es más fácil, no cuesta tanto como en la primera vuelta, porque los puntos ya están más sueltos. Entonces aquí, de bajada, tenéis que hacer los mismos puntos que hemos hecho de subida, 85 puntos bajos. Cuando lleguemos a los 8 que nos faltan para el acanalado, cambiaremos lo de aguja y haremos los puntos rasos. Así que nos vemos ahí abajo. Bueno, ya estoy llegando casi a los 85 puntos. ¿Ves? Ahora me faltarán 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando me falten 8, ponemos la aguja y hacemos puntos rasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora aquí en esta hebra del último, ¿vale? En esta de aquí, sacáis el marcador y cuidado no cojáis, solamente hay que coger 8, ¿vale? Entonces ahora lo mismo, cadena, giramos, este primero no cuenta, punto raso y marcador en la hebra de dentro, tenemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Cambiamos la aguja y ya continuamos haciendo los 85 puntos bajos. Como veis, ya va cogiendo la forma de lo que será el acanalado y lo que será el resto de la pieza. Entonces esto es lo que vamos a tener que ir haciendo todo el rato, de subida y de bajada. Si os fijáis, ya en este momento ya podéis ver que aquí se va haciendo el derecho y aquí va quedando el revés. Lo que os he comentado antes de en qué dirección miran las cadenas, que tiene que ser hacia arriba. Entonces tenéis que ir repitiendo esto. Bueno, ya hemos acabado el delantero, así es como os tiene que haber quedado, más o menos. Entonces, lo que os comentaba al principio, vosotras podéis hacerlo lo más ancho que queráis. Yo por ejemplo, sin haberle dado plancha, tiene más o menos un ancho de 43, 44 en la parte central. Y aquí en la parte del acanalado unos 32, si os queréis guiar. Entonces, esto ya, una vez lo acabéis con las 42 columnas, cuidado, son 41, si cogéis las columnas, digamos, completas, por esta rayita, digamos, serían 41. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41. Y si contáis esta última, que se acabaría en la parte de arriba, ¿vale? Acabáis arriba, no abajo, pues serían 42. Y así es como tendríamos la espalda. Entonces, para hacer el delantero, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en la espalda. Empezar igual, con las 93 cadenas más una de subida, volver por la parte del garbancito de atrás, ir haciendo las columnas con los 8 puntos rasos del acanalado, o sea, exactamente igual. La única diferencia va a ser que ahora mismo vamos a hacer el delantero de esta parte de la prenda, ¿vale? Si la tuviéramos aquí tendríamos este delantero y este. Ahora estaríamos haciendo este de esta parte. Entonces, la única diferencia va a ser que empezaréis a tejer por aquí, empezaréis a subir y bajar, y entonces cuando tengáis 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ahí, en la número 7, en la que subáis para arriba, es donde vamos a hacer la abertura del bolsillo. Y eso ya os lo paso a explicar ahora. Bueno, seguimos haciendo el delantero de este lado de la prenda, Tenemos el delantero de este lado y el delantero de este. Nosotros estamos haciendo el de este lado. Entonces, cuando vayamos por aquí,
Este es el derecho. Cuando tengamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas completas, empezaremos la séptima con nuestros 8 puntos rasos y aquí haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Entonces aquí pasaremos a hacer la abertura del bolsillo y para eso tenéis que hacer 20 cadenas al aire, que son las que yo he hecho aquí. ¿Vale? Si contamos son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19, perdón. Son 19 y la 20 ya la sujetamos. Y entonces ya seguimos hasta arriba, tejiendo normal. Bueno, mirad, ya hemos llegado aquí, justo donde tenemos las 20 cadenas al aire. Hacemos este último puntito y ahora aquí en las cadenas las ponemos rectas y en cada una tenemos que hacer un punto bajo, igual que estamos haciendo. Teníamos 19, pues 19 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta tener los 19. Bueno, ya hemos tejido todos los puntos bajos. Me faltarían aquí, hemos tejido todos los del bolsillo, luego he continuado y me faltan estos del canalé. Ahora ya podemos continuar tejiendo columnas hasta completar el delantero, que os diré enseguida de cuántas columnas y de cuántas filas constará. Bueno, hemos acabado el delantero, ¿veis? Entonces, aquí tenemos que acabar, hemos quedado que aquí había 1, 2, 3, 4, 5, 6, luego hemos hecho la séptima hasta aquí, luego hemos hecho las 19 cadenas y hemos continuado y luego ya hemos continuado tejiendo. Entonces, cuando ya tengáis esto de esta manera, tenéis que tener a partir de la abertura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y tenéis que acabar en la parte de abajo, ¿vale? Y esto sería el delantero de este lado de la prenda. Aquí vendría el otro. Entonces, el otro, yo ya lo he empezado porque se empieza de la misma manera, ¿vale? Siempre es igual, siempre empezamos igual con las 93 cadenas, volviendo por el garbancito de atrás, todo igual. Empezamos a hacer filas y entonces en este caso, fijaros que aquí, este será el delantero de este lado,
Y ahora aquí tendremos el delantero del otro lado. ¿Vale? Entonces no podemos empezar de la misma manera porque aquí tendremos la abertura más tarde. Empezamos a tejer de la misma manera por aquí. Aquí empezamos aquí. Y aquí hemos empezado aquí. Que se teje exactamente igual, ¿eh? Esto que esto y que la espalda. Entonces, en este caso, ya quitamos esto de aquí. En este caso será antes de llegar a la abertura tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces yo me he quedado aquí en la 14, que estaba bajando, y tenemos que acabar hasta abajo esta fila. ¿Vale? Hacemos los puntos bajos que nos quedan y ahora ya hacemos los 8 puntos rasos que nos quedan. Ya hemos llegado abajo del todo, hacemos nuestra cadena, volvemos, saltamos el primero como siempre, hacemos el primer punto, le ponemos el marcador como siempre, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí ya vamos a empezar a hacer lo que será la abertura. Ya hemos subido nuestros 8 puntos rasos del acanalado y ahora vamos a hacer, igual que hemos hecho en el otro delantero, 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vale, ahora vamos a hacer las 19 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Entonces ahora contamos los 19 puntos que no vamos a tejer aquí, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y en este, que es el 20, vamos a hacer nuestro primer punto bajo. ¿Vale? Y ahora vamos a continuar hasta arriba haciendo los puntos bajos igual que hemos hecho en el otro delantero. Bueno, yo ya estoy llegando aquí arriba, quito el marcador, hago mi último punto bajo, cadena, giramos, saltamos el primero, el segundo, punto bajo, ponemos marcador y empezamos a bajar con puntos bajos, igual que hemos hecho en el otro delantero.
Bueno, ya he llegado aquí al final de la fila. Entonces, cadena, giramos el tejido, saltamos este en el siguiente primer punto bajo, colocamos el marcador en la hebra interior y seguimos bajando hasta la abertura. Es lo mismo que hemos hecho en el otro delantero. Bueno, hemos llegado aquí a la abertura. Nos falta un punto por hacer. Y ahora aquí lo que tenéis que hacer es alinear bien la tira de cadenas para seguir tejiendo de manera que sigamos la línea. Metemos aquí detrás, punto bajo, una en cada una. ¿Vale? Así hasta llegar al final. Bueno, ya lo hemos hecho todo, ya hemos llegado hasta el final. Yo os haría una recomendación. Cuando acabéis de hacer esta fila, contar que tengáis los 93 puntos, porque a veces es fácil que, sobre todo cuando llegamos aquí a esta parte, se nos esconda a lo mejor la hebra mientras tejemos y hagamos algún punto de menos. Entonces, una vez hayáis acabado, contar todos los puntos. Si os faltara alguno, seguramente lo habréis perdido por aquí. Entonces volvéis y los volvéis a hacer. La cuestión es que tengamos siempre los mismos puntos. Entonces, esto, ahora continuáis haciendo las filas hasta tener las 20 columnas. Cuando lleguemos a las 20 columnas, os volveré a enseñar cómo ha quedado definitivamente este delantero. Pero si lo ponemos aquí, junto con el otro, que ya está acabado, ¿vale? Este ya está acabado y este es el que estamos haciendo. Entonces, si os fijáis, empiezan y acaban las aberturas prácticamente igual de un lado que de otro, para que no se nos vea luego que está diferente. Entonces ahora, si queréis, continuáis por aquí hasta acabar las 20 filas igual que en el otro lado. Bueno, mirad, ya hemos acabado el otro delantero, ¿vale? Entonces, como veréis, vamos a comprobar cómo ha quedado el tema. Nos han quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 columnas. Y luego aquí nos ha quedado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces, al acabar estas 6, que os habrá quedado así, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemos hecho una más de subida, que es toda esta que se ve aquí. Cuando hemos acabado la sexta aquí, hemos subido aquí hasta arriba del todo para acabar arriba. Al revés que en el otro delantero, que hemos acabado abajo, aquí acabamos arriba. Esta última es la que vamos a necesitar para luego unir con la espalda y que nos quede bien pulida. Así que podemos continuar. Bueno, mirad, ahora vamos a hacer, ya tenemos hechos los dos delanteros. Aquí tenemos este que ya lo hemos terminado y este de aquí. Este yo ya he hecho el bolsillo.
Me he adelantado y ya he hecho el bolsillo interior, que como veis por detrás queda ya todo cosido, todo alrededor, y aquí tenemos ya la abertura que queda perfectamente. Entonces ahora vamos a hacer el de este lado, que la técnica va a ser la misma. Una vez tengáis este, tenéis que hacer exactamente lo mismo en este. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es poneros del derecho. Este sería el derecho de la prenda. Entonces le vamos a dar la vuelta y nos vamos a poner la parte, esta sería la parte donde se une con la espalda y esta sería la parte del escote, de la abertura del escote. Entonces nos lo tenemos que poner así y tejer en este lado de aquí. Entonces teníamos 19 cadenas o 19 puntos que habíamos hecho de abertura. Tenemos que coger los 19 puntos más uno más aquí y otro más aquí, con lo que serían 21 los que tenemos que tejer. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, justo en el puntito anterior del primero que está abierto, este no, en el anterior, que sería este, aquí metemos la hebra y vamos a hacer un nudito para que quede fijado. Aquí hacemos este nudito y ya en el siguiente ya metemos la hebra y hacemos el primer punto bajo. Vamos al siguiente, cogemos una hebra, no dos, una y otro punto bajo. En el tercero, punto bajo. Y así por toda la línea de puntos hasta llegar al otro extremo. Con lo cual tendríais que tener, si aquí teníamos 19 puntos de abertura, más uno de este lado y otro de este lado, serían 21. Entonces vamos a continuar por la línea de puntos. Bueno, ya hemos llegado aquí, hemos hecho el primer punto, los 19 siguientes, y ahora hacemos el último, que es el primero de los que está cogido aquí. Vale, entonces ahora tenemos que subir una cadena, damos la vuelta al tejido, saltamos el primer punto, en el siguiente, perdón, aquí no vamos a trabajar ya solo la parte de atrás, aquí vamos a coger todo el punto, solamente aquí en el interior del bolsillo. Hacemos el primer punto, lo marcamos y hacemos los siguientes cogiéndolo entero, porque así de esta manera no va a quedar tan grueso el tipo de punto
para toda esta pieza que vamos a hacer interior. Y va a quedar mucho mejor. Entonces vamos por toda la línea hasta llegar al otro extremo. Ya hemos llegado, ya hemos hecho toda la línea. Y vamos a hacer lo mismo. Cuando lleguemos al último punto, subimos una cadena, giramos y en el primer punto lo cogemos entero. Hacemos punto bajo, marcamos y continuamos por toda la línea. Ya estamos llegando al otro extremo. Quitamos marcador. Y hacemos el último punto. Esto lo vamos a tener que ir repitiendo. Ahora si os fijáis, aquí va quedando esta pieza que irá subiendo hasta llegar a todo este espacio de aquí para luego coserlo. Y por la parte del derecho, si os fijáis, ya va quedando la abertura totalmente limpia del bolsillo por donde meteremos la mano. Entonces ahora vamos a continuar haciendo filas. Luego os digo cuántas me han salido a mí, pero vaya, la idea es llegar hasta que lleguemos a esta línea de aquí para poder acabar y cerrar. Bueno, mirad, hemos acabado todo el cuadradito este. Entonces, como ya os he comentado, lo ideal es que llegue justo aquí antes de la última fila de puntos. Entonces vamos a cortar aquí. Y vamos a asegurar esta hebra que nos queda. Entonces, aquí es importante primero hacer una cosa. No hay que forzar el tejido, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es colocar muy bien esto, que se vea recto, que no se vea forzado ni nada. Y vamos a ver, le voy a dar la vuelta, que aquí veo mejor. Lo colocamos justo en su sitio, que no se vea forzado el tejido. Y lo aseguramos con unos alfileres para que no se nos mueva. Porque ahora vamos a coser por detrás y no nos interesa que se nos mueva toda esta zona que tiene que quedar. Entonces le damos la vuelta y lo que os comentaba, vamos a tener que tejer justo antes, no tejer, coser justo aquí, justo antes de la última fila. Entonces para eso lo que vamos a hacer es asegurar aquí también la posición sin forzar el tejido, allí donde caiga. Aseguramos aquí con unos alfileres. Aquí, como nos hace un poquito la curva, así que tenemos que acomodarlo. Y de esta manera miramos que esté recto. Yo creo que no, creo que está un poquito torcido.
Lo voy a poner un poquito mejor, que no se nos vea lo más recto posible. Y así aseguramos que no se nos mueva mientras cosemos. También podemos poner agujas aquí si queremos, pero bueno, yo creo que habiendo asegurado aquí y habiendo asegurado aquí, tenemos suficiente. Ahora vamos a coger una hebra lo suficientemente larga para que nos dé todo este recorrido y un tramo más de sobra. ¿Vale? Entonces cortamos y ya cogemos la aguja lanera, la enhebramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar por aquí, luego subiremos y bajaremos hasta aquí. Entonces, lo que yo haría es asegurar las dos esquinitas donde justo en esta primera se hace la abertura. Yo aseguraría esto primero para que cuando vayamos metiendo las manos no se nos vaya dando de sí. ¿Vale? Entonces esto un poquito a vuestro criterio, intentando que no se nos vea nada. Aquí vamos a meter en el primer punto, pasamos toda la hebra, lo vamos a asegurar aquí con un nudito, con la otra hebra que nos había sobrado, para que no se nos mueva. ¿Vale? Una vez ya lo tenemos asegurado, yo lo que haría es buscar ese punto, en este caso es este, aquí es donde siempre se nos va a dar de sí. Entonces metería aguja y busco ese punto. Lo meto y lo aseguro justo en el otro lado donde tenemos la unión, pues lo metemos justo en el mismo sitio. A ver si podemos hacerlo de manera que vayamos siempre a petar al mismo sitio. ¿Vale? Entonces aquí ya hemos asegurado un poquito esa esquina. Y ahora ya vamos a empezar a coser un poco a vuestro criterio, ¿eh? La cuestión es no forzar, o sea, allí donde nos caiga la aguja, ahí es donde vamos a ir cosiendo, sin forzar el tejido, porque luego nos puede hacer algún... A ver, que se me ha hecho algún nudo aquí. Así. Siempre vamos a coger, cuando cosamos, una hebra de aquí dentro. Nunca cojáis todo un punto porque se nos vería por el derecho. O sea, ir cogiendo estas hebras que están solo por la parte de dentro, ¿vale? Entonces ahora vamos a seguir, por ejemplo, aquí, y una hebra del bolsillo. Continuamos, por ejemplo, con esta.
siempre interior, ¿eh? Y una hebra del bolsillo. Ahora seguimos con esta y una hebra del bolsillo. Sin tensar mucho ni sin forzar mucho, ¿eh? Una hebra de aquí y otra del bolsillo. Una de aquí y una del bolsillo. Y así vamos a ir cosiendo todo alrededor. Por toda esta línea. Cuando lleguemos aquí vamos a ver dónde cosemos. Bueno, ya hemos llegado aquí y aquí vamos a intentar hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Vamos a asegurar ese punto de la abertura, este de aquí, que veis que queda muy abierto y con el tiempo puede abrirse. Entonces vamos a buscar el punto exacto donde se une y lo vamos a asegurar de la manera más... Lo voy a meter por aquí debajo. Y creo que aquí también lo voy a rematar. ¿Vale? De esta manera, esa zona, las dos zonas de aquí nos quedan un poquito más aseguradas. Entonces, ¿veis? Esto ya ha quedado cosido. Luego esconderemos los hilos y esto nos queda libre para cuando tengamos que hacer el acanalado, que no nos moleste. Bueno, mirad, ya tenemos los dos bolsillos listos. Como veis, al darle la vuelta no se nota nada. Tenemos aquí las dos aberturas. Y entonces ahora vamos a pasar a hacer las mangas. Bueno, vamos a empezar a hacer la manga. Yo ya he empezado a hacer una para que veáis un poquito el aspecto que coge, ya que vamos a empezar menguando. Unas 3 o 4 columnas las vamos a menguar. ¿Por qué? Porque así conseguiremos que luego el puño nos quede a la medida que necesitamos. Si no hiciéramos esto, el puño nos quedaría demasiado ancho. Entonces, este es el aspecto que tiene la manga cuando menguamos. Entonces vamos a empezar a tejerla. Entonces, para hacer la manga vamos a empezar tejiendo 64 cadenas más una. Si vosotras queréis la manga más larga, solamente tenéis que añadir cadenas. Si la queréis más corta, tenéis que quitar. Yo en este caso he hecho 64 cadenas más una, que serían 65. Así que, como os digo siempre, la primera fila hacer las cadenas flojitas. Y siempre marcar tanto el inicio como el final. ¿Vale? Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 64, me falta una, 65. Ahora, de la misma manera que hemos hecho en la espalda y en los delanteros, vamos a girar y vamos a trabajar
en las onditas estas que se hacen detrás, ¿vale? Entonces hacemos con esta aguja del 6 56 puntos rasos por la parte de atrás. Hacemos 1, marcamos sobre todo siempre por la hebra de dentro. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta tener 56 con esta aguja. Bueno, tenemos los 56 puntos con la aguja del 6 y ahora vamos a cambiar a la del 4 porque esto va a ser la parte del canale. Entonces, no hemos hecho este cambio en la espalda y en los delanteros porque no era necesario, pero aquí que queremos que el puño quede perfecto sí que lo vamos a hacer. Entonces metemos la aguja del 4 y hacemos los 8 puntos que nos quedan, puntos rasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí vamos a quitar el marcador y hacemos el octavo, ¿vale? Sobre todo no os descontéis. Entonces, ahora subimos con una cadena, giramos este primer punto como siempre no lo hacemos y pasamos al siguiente, punto raso. Marcamos la hebra interior para tenerla para cuando volvamos y seguimos haciendo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos que tener 8, 2, 4, 6, 7, me falta 1, 8, ¿vale? Canalé, acordaros que siempre es punto raso. Ahora cambiamos a la aguja del 6 y ya vamos a hacer los 56 puntos bajos. Aquí sí que cambiamos ya a punto bajo. Acordaros que esta primera fila cuesta un poquito más de meter la aguja, las otras ya son mucho más fáciles. Entonces aquí ya vamos a llegar hasta arriba con 56 puntos bajos. Muy bien, ya tenemos los 56 puntos bajos más los 8 del canalé. Yo os recomiendo todo el rato que vayáis comprobando que no se os esconda algún punto porque eso haría que se os deformara la pieza. Entonces yo cada 3-4 filas voy comprobando que los tengo todos. Entonces ahora en la siguiente sí que vamos a empezar las disminuciones. Entonces aquí como siempre hacemos una cadena, giramos, esta cadena la saltamos y hacemos el primer punto. Hacemos el primer punto, ponemos el marcador en la hebra interior y ahora aquí en vez de hacer 56 puntos bajos vamos a disminuir 2, con lo que vamos a hacer 54, o sea, de bajada hacia el canalé o el acanalado vamos a hacer 54 puntos bajos.
2 menos de los que hemos hecho en la vuelta anterior. Bueno, ya hemos hecho los 54. Veis que faltan 2, antes habíamos hecho 56, tenemos aquí los 2 que nos faltan más los 8 del canal E. Entonces ahora aquí en el 54 subimos una cadena y esta cadena le vamos a poner un marcador porque luego la vamos a tener que utilizar en los menguados. ¿Vale? Entonces aquí no estamos marcando el primer punto, sino esta cadena. Entonces ahora giramos, apartamos un poquito la cadena y ya hacemos el primer punto y volvemos por toda esta fila haciendo 54, los mismos que hemos hecho para bajar, los vamos a hacer para subir. 54 puntos bajos. Mirad, ya llego arriba, me quedan estos dos, 53 y 54. Entonces, ahora la siguiente, hacemos lo mismo, una cadena, giramos, saltamos la primera y aquí hacemos el primer punto y marcamos la hebra interior. Entonces aquí vamos a disminuir otra vez. La última vez hemos hecho 54 y ahora vamos a hacer 52. O sea, vamos a disminuir otros 2. O sea que cuando nos falten 2 para llegar, nos paramos.